Shrek es una de las películas animadas más queridas de todos los tiempos, pero su camino hacia el éxito no fue nada fácil. Por eso, hoy les traigo 100 curiosidades de Shrek. Los actores de voz nunca tuvieron la oportunidad de conocerse durante la grabación. Todos leían sus partes por separado junto al lector que los ayudaba en las líneas. John Lithgow admitió que estaba un poco decepcionado de nunca haber trabajado directamente con Mike Myers, Cameron Diaz o Eddie Murphy. John Lithgow, quien hace la voz de Lord Farquaad, es considerado uno de los actores más altos de Hollywood, midiendo 1.93. Él consideró que su estatura era parte de una broma en el casting. Chris Farley había sido elegido para darle la voz a Shrek, e incluso grabó gran parte de los diálogos. Sin embargo, Chris Farley falleció tan solo a los 33 años, dejando este papel a Mike Myers. Mike Myers improvisó numerosas líneas en la película, incluso cuando se dirige a los invitados de la boda de Fiona y Farquaad. Mike Myers le leyó a su entonces esposa, Robin Roussan, sus líneas para la escena de amor al final de la película. Al final, cuando Shrek y Burro corren a Duloc para detener la boda, Shrek intenta convencer a Fiona que no se case, e incluso le dice que Farquaad solo quería casarse con ella para poder convertirse en rey. En cambio, Shrek la amaba de verdad. Esta escena es bastante similar a otra película de Mike Myers, Wayne's World 2, del año 1993, en la cual Wayne corre a la boda de Cassandra para detenerla, y al igual que Fiona, se da cuenta que en realidad ama a Wayne y huye con él. La película se burla explícitamente de las películas de Disney, como Blancanieves y los 7 enanitos, Pinocho, La Bella Durmiente o incluso el paralelismo directo con La Bella y la Bestia. Esto debido a una fuerte disputa entre Michael Eisner, el entonces director ejecutivo de Disney, y Jeffrey Katzenberg, uno de los fundadores de DreamWorks, quien antes trabajaba en Disney. El libro de cuentos que se muestra al inicio no solo introduce la apariencia de Fiona, sino que también el lugar de su encierro y su maldición. Además, un fotograma muestra la boda al final, tanto la de Fiona con Farquaad como la de Shrek y Fiona. La película también nos muestra de forma sutil la identidad de Fiona. Cuando Burro, Fiona y Shrek caminan por un campo infestado de insectos, ella usa una telaraña estirada entre dos ramas para atrapar a los insectos, para luego hacer algo parecido a un algodón de azúcar. Al entregarle el algodón de insectos a Shrek, ella se lame los dedos insinuando que comparte el apetito de Shrek por la comida asquerosa. Esto se repite cuando más tarde hace la receta de ratas asadas. La canción que se escucha en los créditos iniciales, All Star de Smash Mouth, era solo para las proyecciones de prueba, pero al público le gustó tanto que decidieron dejar la canción. También decidieron dejar que esta banda interpretara la última canción, I'm Believer. La canción I Am Believer se ha convertido en uno de los temas principales de la franquicia. Fue elegida específicamente por la frase "Pensé que el amor solo era cierto en los cuentos de hadas". Eddie Murphy dice que la serie Shrek fue uno de sus mejores trabajos. La nominación de Eddie Murphy al BAFTA por su actuación de doblaje fue la primera de su tipo. Cuando Burro se va en busca de las escaleras en el castillo, murmura "Soy el maestro de las escaleras". Esta línea hace referencia a una película de Eddie Murphy, en El profesor chiflado del año 1996, después de transformarse en el alter ego de su personaje, Buddy Love. Mike Myers estaba en Nueva York cuando el equipo de producción se dio cuenta que esta línea nunca fue leída, así que el productor Jeffrey Katzenberg voló a Nueva York e hizo que Mike Myers leyera la línea en la parte trasera de una limusina. La escena en donde Fiona eructa fue escrita después de una sesión de grabación en donde Cameron Diaz eructó después de beber Coca-Cola. Eddie Murphy improvisó la respuesta de Burro hacia Shrek. Gracias. Es igual de puerca que tú. Cuando las criaturas de cuento de hadas llegan al pantano de Shrek, se puede ver al papá oso consolando al bebé oso en una fogata. La respuesta a esto nos llega más adelante, en el castillo de Lord Farquaad. Mientras mira a Fiona en el espejo, se puede ver a la mamá oso, pero ahora como una alfombra. Antes del lanzamiento, la película fue vista por los abogados de DreamWorks, ya que había preocupaciones de que Disney demandara por las referencias satíricas no tan sutiles sobre la película y parques temáticos de la compañía. La producción de animación por computadora comenzó el 31 de octubre de 1996 y tardó más de 4 años y medio en completarse. Shrek significa monstruo en Yiddish y se deriva de la palabra alemana Schreck, que significa terror o susto. Las escenas en donde Shrek se ducha en barro y en agua fueron dos de las cosas más difíciles de animar en la película. Cualquier escena que involucrara fuego también resultó difícil. De hecho, el departamento de efectos tomó muchas duchas de baño para estudiar cómo retratar de manera realista el barro en la película. Si bien Burro es un animal con pezuñas, sus movimientos se basan en perros y conejos. Steven Spielberg originalmente iba a producir la película en 1991, cuando estaba a cargo de Amblin Entertainment. Si hubiera sido así, la película habría sido de animación dibujada a mano, e iba a ser protagonizada por Bill Murray como Shrek y Steve Martin como Burro.
Todo el equipo de animación de la primera película de DreamWorks, Ants, Hormigas, del año 1998, fue reclutado para trabajar en Shrek. Después de que Neil Diamond fue a ver Shrek, escuchó a un grupo de jóvenes luiseños cantando I Am Believer en el vestíbulo del teatro. Dijo que no pudo resistirse y se unió, pero él sabía que en realidad ellos no tenían ni idea que él había escrito la canción, que para ellos solo era alguien raro que quería unirse al canto. Debido a que la película tardó tanto en hacerse, DreamWorks pudo hacer referencia a otras películas que ni siquiera se hicieron cuando se concibió la película. Por ejemplo, Matrix. La canción Welcome to Duloc, que es cantada por los muñecos de madera en el gabinete en la entrada de Duloc, no es solo una parodia de Un pequeño mundo de Disney, sino que está en el mismo tono y tiene los mismos tempos que la canción antes mencionada. En junio del 2008, Shrek ocupó el puesto número 8 en la lista American Film Institute de las 10 mejores canciones del género de animación. Shrek es la única película que no es de Disney o de Pixar que está en la lista. En 2001, los Oscar estrenaron la categoría de Mejor Película Animada, y el primer ganador de esa categoría fue Shrek. El Oscar real se exhibe en el Museo de la Academia de Los Ángeles. Este fue donado por el destinatario, el productor Aaron Warner. Shrek, Monster Inc. y Jimmy Neutron fueron las primeras películas nominadas a los premios de la Academia Mejor Película Animada. Shrek es la única película de DreamWorks Animation hasta ahora que se ha ganado un Oscar. En 2007, Jeffrey Katzenberg dijo que la película no solo salvó a la compañía financieramente hablando, sino que le dio a DreamWorks una imagen que les permitió hacer Madagascar en el año 2005, Kung Fu Panda del año 2008 y Cómo entrenar a tu dragón en el año 2010. Se trajo a un experto en armaduras para mostrar a los animadores una variedad de armaduras que podrían usar como inspiración en la película. Los animadores se probaron la armadura, estudiaron cómo se movían estando puestas y también se turnaron para empuñar diferentes espadas. Shrek se convirtió en la mascota de DreamWorks para las producciones animadas de la compañía. El codirector, Andrew Adamson, frecuentemente se encontraba en desacuerdo con Jeffrey Katzenberg por los chistes adultos de la película. Katzenberg pensó que parte del material adulto era inapropiado para una película animada, pero este humor ayudó, ya que a muchos críticos les gustó la película por el hecho de que no solo complacía al público menor de edad. Janeane Garofalo originalmente iba a dar la voz a la princesa Fiona, pero esta fue despedida sin explicación después de la muerte de Chris Farley. Hasta el día de hoy, Garofalo no tiene idea por qué la despidieron. Justo después del lanzamiento, DreamWorks comenzó a trabajar en Shrek 2. Eddie Murphy y Jeffrey Katzenberg se conocieron desde el comienzo de sus carreras cinematográficas. Prometieron que algún día harían una película animada juntos, la cual terminó siendo esta. Katzenberg incluso recomendó a Murphy para el papel de Burro. Gingy, el hombre de jengibre, más tarde se convirtió en la mascota de Walmart. Burro y Fiona son los únicos personajes que se refieren a Shrek por su nombre en esta película. William Steig, el escritor de Shrek, también escribió un libro para niños llamado Silvestre y el guijarro mágico, en el que un burro tiene un guijarro mágico y asustado por un león desea hacer una roca para protegerse. Hay una referencia a la película de lo antes mencionado. ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! Burro era el personaje más fácil de dibujar, ya que nadie sabía cómo ser un burro parlante. Se veía muy diferente a los primeros borradores, más parecido a Igor de Winnie the Pooh. Más de 1000 personajes de fantasía invadieron el pantano de Shrek al comienzo de la película. Asimismo, fue la escena más cara de toda la película, y tomaba 9 horas renderizar un solo cuadro de la escena. Pero no solo la escena del pantano ralentizó la producción, sino que hubo un caso en que uno de los artistas de efectos visuales cometió un error de novato en su primer día. Cambió drásticamente la apariencia de Burro, porque querían cambiar un detalle insignificante. Pero al siguiente día se dieron cuenta de que renderizaron las tomas de Burro con una nueva apariencia. Lo más gracioso de esto es que nadie tuvo problemas, porque a todos les pareció chistoso y guardaron los videos para verlos y reír un rato. Todo en el castillo del Lord Farquaad está diseñado para ser angular, es decir, sin curvas. Esto para realzar su naturaleza malvada. Originalmente se incluyó una hada madrina en la película, pero fue eliminada al comienzo de la producción de la película. Finalmente apareció en Shrek 2 y formaría un impacto duradero en toda la serie de películas. A Nicolas Cage le ofrecieron inicialmente el papel de Shrek, pero lo rechazó porque no quería que los niños lo recordaran como un ogro feo. En 2013, Cage admitió que hoy en día se arrepiente de la decisión. En 2001, se convirtió en la primera película animada estadounidense proyectada en el Festival de Cine Cannes desde Peter Pan. Después del fallecimiento de Farley, se habló en el estudio sobre la contratación de un imitador para terminar las líneas. En un momento dado, el hermano de Chris, Kevin Farley, pensó en terminar el resto de líneas, pero no lo hizo debido a que estaba demasiado conmocionado con la muerte de su hermano. El editor de música de la película proporcionó el sonido del dragón eructando la corona de Farquaad. Raman Way, el supervisor de animación de Shrek, declaró que Fiona no se basó en ninguna persona real, y que se hicieron muchos bocetos diferentes para la princesa Fiona, y había hecho más de 100 esculturas de ella antes de que los directores eligieran el diseño final. El baño de Shrek tiene una luna creciente en su puerta.
la cual es el logotipo de DreamWorks. Los cineastas habían planeado abrir la película con el logotipo de DreamWorks desvaneciéndose en la puerta del baño, pero decidieron no hacerlo. Burro molestando a Shrek con su canto fue una de las primeras escenas en ser animadas. Se crearon 1250 accesorios y entornos en la computadora para la primera película. Shrek compara a los ogros con las cebollas, diciendo que ambos tienen capas. Esto se refiere a la obra de Henrik Ibsen, Peer Gynt, donde el personaje principal dice que es una cebolla por razones similares. Después de completar la animación de Shrek con la voz original, el actor Mike Myers sintió que el personaje necesitaba un acento escocés para alcanzar su potencial. El cambio obligó a rehacer la grabación desde cero. Esto tuvo un costo de $5 millones. Los productores estuvieron de acuerdo luego de escuchar la demostración de Myers. En diciembre de 1998, DreamWorks consideró seriamente lanzar Shrek en formato IMAX 3D. Sin embargo, Disney invirtió en IMAX y programó el estreno de Fantasía 2000, haciendo que los planes de DreamWorks fueran frenados. Cuando Fiona acaba con el resto de hombres de Robin Hood, grita unos segundos después que una flecha está clavada en el trasero de Shrek. Sin embargo, si uno mira en las pocas tomas anteriores, no hay ninguna. Cuando Burro se desmaya después del incidente de la flecha, se pueden ver algunas hojas que flotan desde el suelo. Sin embargo, en la siguiente toma más amplia, no se ven hojas. Cuando Lord Farquaad se encuentra a Shrek, Burro y Fiona, después de que Burro descubre el secreto de Fiona, le da a Shrek el pergamino, alegando que es la escritura del pantano. Más tarde, cuando se va con Fiona, el pergamino no se ve por ningún lado. Cuando Shrek pinta por primera vez el letrero de "Cuidado con el ogro", falta la esquina superior izquierda de la pieza de madera. En la siguiente toma, falta la esquina superior derecha, como si la pintura se hubiera hecho del otro lado de la madera. Cuando Shrek y Burro visitan el mini teatro de Duloc, les toman una foto. Después de tomar la foto, Burro gira un poco la cabeza, pero en la siguiente toma, la cabeza está en la misma pose que en la imagen. En las dos últimas tomas de la escena en la que Fiona elimina a Hood y a sus hombres, el columpio en el que estaba el fraile no aparece en el fondo. Cuando Shrek y Burro están mirando las estrellas, en una toma del cinturón de Orión, esta está justo al lado de la luna, pero en la siguiente toma de las estrellas no lo está. En la escena final, se ve a los 3 ratones ciegos bailando en el teclado, a pesar de que se muestra que se han convertido en un par de caballos y un conductor para el carruaje de Shrek y Fiona. Lord Farquaad busca casarse con una princesa para poder ser rey. El espejo le muestra a la Cenicienta, quien en realidad no es una princesa. Por lo que se sabe, Fiona ha pasado toda su vida sola en la torre, por lo que no debería tener conocimiento del mundo exterior. Sin embargo, como se demuestra en sus encuentros con el pájaro cantor y Robin Hood, es más que capaz de cuidar a sí misma. Sin embargo, se revela en Shrek 2 que ha pasado al menos unos años de su vida fuera de la torre, que podría ser el momento en que aprendió sus habilidades. Otra teoría es que podría haber estado practicando en su habitación dentro de la torre. Shrek hace bromas sobre la altura de Farquaad, a pesar de que acaba de enterarse de la existencia de él, y nunca lo había visto en otro lugar, excepto en su balcón. Sin embargo, Burro podría haber oído hablar de la altura de Farquaad antes, y se lo contó a Shrek durante la búsqueda. Cuando Burro se encuentra por primera vez con Shrek, mientras Shrek se enfrenta a los caballeros, la sombra de todos los personajes en la escena no caen de la misma manera. La sombra de Shrek se proyecta más hacia adelante, mientras que la sombra de los caballeros están a su izquierda. Después de que Fiona haya cocinado los huevos, le pregunta a Shrek cómo les gustan, pero esta pregunta no tiene sentido, ya que ya estaban fritos. El nombre del dragón es Elizabeth, sin embargo, nunca se la menciona por su nombre en la película. Su nombre se reveló en un conjunto de figuritas de Shrek. Cuando el dragón se encuentra por primera vez con Shrek y Burro, tiene ojos amarillos. Cuando le coquetea a Burro, sus ojos son verdes, y más tarde, cuando Shrek, Fiona y Burro escapan del dragón, sus ojos son color verde claro. Algunos espectadores se han quejado de que Robin Hood era inglés y no debería hablar con acento francés. Cabe señalar que en la película siempre se hace referencia a él como Monsieur Hood y nunca como Robin. La dragona tenía un libro de cocina para cocinar a los caballeros derrotados. En el guión original, el dragón iba a tener pelo en la cabeza y tener más sobrepeso, por lo que el coqueteo de Burro con ella habría sido más efectivo. Pero al público de prueba no le gustó la idea, por lo que la idea se eliminó del borrador final. Uno de los mayores desafíos de la creación de Shrek fue lograr que el personaje de Burro se viera realista y fluido. Se tuvieron que utilizar controles de flujo complejos para simular el pelaje, permitiendo que reaccionara a las condiciones ambientales. Esta tecnología también se aplicó a las plantas y el cabello humano. Shrek estuvo a punto de ser realizada en animación stop motion, pero las primeras pruebas resultaron ser demasiado costosas, y los ejecutivos no estaban satisfechos con el aspecto general y la falta de expresión facial del personaje principal. Este fue el último largometraje de Kathleen Freeman, antes de su muerte, votada como la número 2 en las mejores películas familiares en Channel 4 en Reino Unido. En una adaptación plano por plano, Shrek Retold se estrenó en internet en 2018. En agosto del 2022 se subieron a YouTube pruebas de animación realizadas en 1996, que representaban el diseño original de Shrek.
Involucraban a Shrek bailando por las calles de la ciudad y se encuentra un atracador que intenta robarle, solo para que se asuste por su apariencia y sea lanzado al aire por Shrek. El nombre de Farquaad es un juego de palabras con el insulto Thugwad. De acuerdo al eslogan del personaje de DreamWorks, All Star Kart Racing, Lord Farquaad mide exactamente 4 pies de altura, es decir, 1,22 m. Farquaad es el único antagonista principal de la franquicia que tiene muy poco tiempo en pantalla. Tiene alrededor de 8 a 9 minutos de tiempo total en pantalla. Se dice que el Lord Farquaad está basado en el ex director ejecutivo de Walt Disney, Michael Eisner, quien tuvo un problema con Jeffrey Katzenberg después de que dejara la compañía. En la fiesta del pantano después de la película, se mostró que el Lord Farquaad todavía estaba vivo dentro del dragón, aunque posiblemente fue digerido poco después. Esta es la única película de Shrek que no tiene ninguna escena ambientada en muy lejano, ya que no se presentó hasta la siguiente película. Existió un tráiler con otras voces en español latino. A Shrek lo iba a doblar Salvador Delgado, a Burro, Ricardo Mendoza y a Fiona, María Fernanda Morales. ¡Oh! ¡Oye! No, la chica muerta fuera de la mesa. Necesitas un refrescante bucal. Tienes aliento de calle. ¿Crees que Shrek es el amor de tu vida? Pues... sí. Burro también iba a tener la voz de Javier Rivero, quien ya había doblado a Eddie Murphy en otras películas, pero prefirieron al Star Talent. Cuando los productores fueron a ver la cinta a México, se dieron cuenta de que la audiencia se reía más debido al doblaje, en comparación a la de Estados Unidos. Además, en un reportaje realizado por el periódico Universal el 23 de junio del 2001, mencionó que en su visita a México, Jeffrey Katzenberg aseguró que el doblaje de la película fue el mejor que había escuchado en sus 25 años trabajando en el cine. En el idioma original, Burro dice que preparará waffles en la mañana, pero en el doblaje dice que hará tamales. Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. Un borrador anterior de Shrek presentaba a Shrek más joven y adolescente, que no quería unirse al negocio familiar de ogros. En su lugar, optaba por ser un caballero. Esto fue cuando Chris Farley protagonizaba originalmente el film. Ciertamente, Eddie Murphy no es mal cantante, pero los realizadores querían que Burro cantara un poco mal en su última escena, por lo que Eddie Murphy tuvo que practicar mucho para lograr eso. De hecho, muchas veces tuvo que practicar un poco antes de grabar sus escenas, y a veces necesitaba múltiples tomas para cantar lo suficientemente mal. En Monstruos vs. Aliens, el general Munger lleva una medalla de Shrek. También hay una referencia a la película Ants. Se alcanza a ver a Zeta por un pequeño instante del reflejo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su like y su suscripción. Si sabes algún otro dato, no dudes en comentarlo. Mi nombre es Amy Bass y nos vemos en un próximo video.